Trabajo digno y decente. ¿Qué es el trabajo decente o digno? Para conocer el significado de trabajo decente o digno, es indispensable tocar el tema de la dignidad del hombre, entender qué es la dignidad. Para ello se requiere acudir a múltiples definiciones. A este propósito, y para entender el significado de dignidad, el quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito nos ha aportado una idea clara, fácil de entender al respecto, dentro de la tesis de jurisprudencia de la novena época, en la que ha definido de la siguiente manera: la dignidad humana es el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos. Con esta importante jurisprudencia de la novena época, podemos observar cómo el Poder Judicial de la Federación da un paso trascendental para el sistema jurídico nacional al reconocer y dar una definición de dignidad de la persona, lo que significa una idea clara que sirve de guía en la solución de controversias, inclusive en materia laboral por parte de sus intérpretes. Al margen de esta interpretación, el país ha dado un paso importante para el respeto de la dignidad de las personas. Lamentablemente, se ha llegado muy tarde a la conceptualización e implicaciones del concepto dignidad, pues desde 1948, en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya se manejaba la idea de dignidad, por lo que es de importancia hacer una transcripción contextual del mencionado preámbulo. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Por otra parte, Humberto Nogueira Alcalá ha considerado que la dignidad de la persona es el rasgo distintivo de los seres humanos respecto de los seres vivos, la que constituye a la persona como un fin en sí mismo, impidiendo que sea considerada un instrumento o medio para otro fin. Respecto al significado práctico de dignidad, la investigadora Ángela Aparici lo explica de la siguiente manera: dignidad es un término que se aplica al ser humano para señalar una peculiar cualidad de ser, para expresar que es persona. Cuando se sostiene que el hombre es un ser digno, se requiere manifestar que es una persona y nunca puede ser cosificado o utilizado como mero instrumento al servicio de fines que les son ajenos. La dignidad humana, como ya se ha establecido, le da esa característica a cualquier hombre, incluyendo a los trabajadores y trabajadoras, que los distingue de los otros seres vivos, por lo que insiste desde este momento que las personas no deben ser vistas ni utilizadas como un objeto, como una cosa, ya que estos son un fin en sí mismos. La dignidad es el valor más grande del hombre por el solo hecho de ser hombre, motivo por el cual el trabajo no se puede concebir si éste no va de la mano con el respeto a la dignidad humana. Por cuanto al término decente o decencia, en materia laboral, es un término de uso reciente. Es por lo que en términos meramente jurídicos tomaremos la definición que nos ofrece Manuel Osorio, siendo el siguiente: decencia, como todos los valores influyen en lo jurídico o el derecho los absorbe en diversos aspectos. Cabanelas y Alcalá Zamora definen la voz en su repertorio así: en lo físico, acio, limpieza y compostura; en lo moral, honestidad, recato; en lo espiritual, dignidad, en los dichos y en los hechos. Concluyamos entonces que la decencia nos habla de aquello que guarda honestidad, dignidad y calidad, la cual es imprescindible que se incluya en cualquier trabajo que se desempeñe, ello en beneficio del trabajador. Una vez que se ha definido estos imprescindibles requisitos que debe tener cualquier trabajo, es importante, para fines prácticos, que se aclare el significado y los alcances del trabajo decente o digno. Para conocer la dimensión del reto que enfrenta el Estado mexicano, tomaremos en cuenta algunas definiciones precisadas en la Ley Laboral Mexicana, así como de organizaciones de defensa y protección del trabajo, como lo es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Dentro de la Ley Federal del Trabajo de México, en su artículo 2,
Se define qué es trabajo digno o decente y se establece lo siguiente: es en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador. Se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. Tal y como podemos observar, el trabajo decente tiene una serie de características que evidentemente en la mayoría de los trabajos formales o no formales no se respeta. Asimismo, en esta legislación no se deja a un lado los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras, pues se establece que el trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos como libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva. Estos derechos son de gran relevancia, pues como se verá más adelante, son parte importante del diálogo social que debe existir para poder lograr el trabajo digno o decente. Un concepto más reducido pero más adecuado para entender el trabajo decente es el que nos proporciona Virgilio Levalle, quien lo concibe como aquella ocupación productiva que es justamente remunerada y que se ejerce en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana. Para la Organización Internacional del Trabajo se resume como una de las más importantes aspiraciones de los trabajadores y trabajadoras del mundo es contar con un empleo productivo, justamente remunerado y en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana. Por tal razón, constituye un objetivo hacia el cual pueden orientarse las estrategias y acciones de las organizaciones sindicales en la región. Pues en muchos países, como es el caso de México, se crean trabajos, pero en su gran mayoría son mal remunerados. En nuestro país, para ser claros, se cuenta con el peor salario mínimo de los países integrados de la OCDE. Dicha fragilidad del salario afecta el acceso a la canasta básica de miles de trabajadores. Si bien es cierto que en México, de acuerdo con las cifras del INEGI, existe una recuperación de empleos en la última década, también es cierto que es una costa del salario tan bajo que perciben los trabajadores, lo cual, sumado a la alta inflación acumulada de 6.77%, misma que es la más alta en más de una década y que se ha reflejado en el incremento de los precios de los productos y servicios, sin lugar a dudas impacta en la calidad de vida de los miles de trabajadores y sus familias en el país. Como podemos ver, el trabajo decente contiene todas y cada una de las aspiraciones y anhelos de los trabajadores y trabajadoras para alcanzar la dignidad y libertad, tanto de ellos como de su familia, ya que este es el medio para obtener seguridad social y protección, alcanzar un ingreso justo y suficiente para tener acceso a la canasta básica y al ahorro, que les permita vivir sin preocupaciones durante su vida laboral y el retiro. De acuerdo con Malva Espinosa, el concepto de trabajo decente engloba los siguientes derechos. 1. Empleos de calidad y en calidad suficientes. 2. Ingresos adecuados. 3. Seguridad en el empleo. 4. Conformación profesional continua y pertinente a la empleabilidad. 5. Con respeto a los derechos de los trabajadores. 6. Fortalecimiento sindical y negociación colectiva. 7. Con participación de los trabajadores en las decisiones de política económica y social. 8. Con diálogo social y tripartismo. 9. Con protección social en el empleo y en la sociedad. 10. En condiciones de libertad. 11. Con equidad para todos los miembros de la sociedad. Y 12. Con dignidad. Es pues el trabajo decente el tema que debe preocupar a todos aquellos que intervienen en la creación y fomento de empleos. Me refiero al Estado,
patrones y los trabajadores, estos últimos en exigir los suficientes empleos y bien pagados para hacer frente a los retos de la demanda nacional, pero que sobre todo se cumpla con los derechos a que son acreedores al prestar su servicio personal subordinado.